En nombre de Dios y de la patria, vamos a dar inicio a esta sesión de la Comisión de Trabajo. Partimos saludándolos a todos y a todas y deseándoles un muy feliz año, que sea un muy buen año para esta comisión, para los que quedan acá, para los que se incorporan y también para los equipos que les va a tocar seguir trabajando. Pilar, ¿tenemos cuenta? Sí, Presidenta, se recibió un oficio del ministro de Hacienda subrogante, don Alejandro Weber, en que le recuerda a la comisión, le informa a la comisión que se emitió el informe elaborado por la mesa técnica referido a un estudio de caracterización de los trabajadores afectos al ingreso mínimo mensual, y es obligación, conforme al artículo 10 de la ley 21.360, que reajustó el monto del ingreso mínimo mensual, que dicho estudio debe ser informado en sesión unida, de Comisiones Unidas de Hacienda y de Trabajo y Previsión Social del Senado y de Hacienda y de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados. Ahí habría que buscar una fecha para ello. Nada más, Presidente. Ahí tendríamos que coordinar con la Comisión de Hacienda, que no va a estar fácil porque estamos ambas comisiones con un trabajo intenso, pero entiendo que es parte de lo que hay que cumplir y que en esa comisión nos representaron el senador Letelier y el senador Galilea, a quienes les agradecemos su participación por la comisión. Tenemos hoy día como tarea tratar de resolver el aspecto que nos había quedado pendiente en la ley de inclusión. Esta es una sesión además extraordinaria que citamos para eso, para ver si podíamos avanzar además después en la sala en este proyecto. Entonces veo a Matías ahí del Ministerio, ¿no es cierto?, saludarte. Y lo que hicimos fue trabajar una propuesta de indicación. La conversamos también con Roberto, que está acá, que lo que busca es hacerse cargo del planteamiento que había hecho en su indicación el senador Rabindranath Quintero, que planteaba abrir la posibilidad de que a este financiamiento como alternativa, cuando no se puede cumplir en una empresa con la ley de inclusión, puedan acceder no solo fundaciones, sino también otras organizaciones comunitarias. Sí, para recordarle a los colegas, ahí las aprehensiones que teníamos algunos es que esto significa, primero, es la vía excepcional, es lo que en el ideal a uno le gustaría que no sucediera, porque esta ley lo que busca es que esos recursos sean para contratar a las personas con discapacidad, o sea, que sean parte de su salario, su sueldo, y no una vía que siempre, ¿se acuerdan cuando lo discutimos? Teníamos nuestros temores de que pudiera usarse como una vía para no cumplir la ley. Entonces, es un mecanismo excepcional. Después se había puesto sobre la mesa la dificultad que había también de fiscalizar o de seguir la utilización de esos recursos por parte de la institucionalidad, pensando en el Ministerio. Entonces yo quiero ahí agradecer la disposición que hubo ahí, en particular del Ministerio, para buscar una alternativa que me parece que es razonable y que es intermedia. Hoy día existe el fondo mixto, que es un fondo al cual se pueden hacer aportes por la vía de la Ley de Donaciones Sociales. O sea, es algo que ya existe, que tiene una estructura. Eso nos garantiza el que pueda haber un seguimiento, hay un control del uso de los recursos, porque si no nos abrimos a algo que es muy difícil y donde hay diversidad de organizaciones. A ese fondo mixto pueden postular organizaciones funcionales, o sea, se cumple con ese objetivo y lo que se plantea es esa alternativa, que en el caso de esta medida alternativa puede aportarse al fondo mixto, donde se hace un concurso del que participan abiertamente otras organizaciones. Y a su vez, obviamente, esto tienen que ser organizaciones con proyectos que busquen favorecer la inclusión laboral. O sea, no es cualquier proyecto, se mantiene dentro del marco de la ley de inclusión. Hay una propuesta de indicación que lo que queríamos era proponer que lo pudiéramos suscribir los senadores de la comisión, si les parece. Y yo le daría la palabra a Matías si quiere profundizar un poco en lo que yo he planteado. Me parece que he sido fiel a lo que trabajamos y a lo que conversamos. Sí, muchas gracias, Presidenta. Bueno, primero que todo, por su intermedio, quisiera aprovechar de saludar a todos los senadores presentes de la Comisión y a los miembros también, desearles un muy feliz año. Efectivamente, para nosotros era muy importante poder buscar una solución y la posibilidad que usted está planteando y lo que hemos visto de poder generar un fondo mixto. De la misma forma como existe hoy día para el Fondo de Donaciones Sociales, lo único que estamos haciendo es poder ser coherentes, que existan todos los mecanismos y generar un espejo en el fondo en la ley de inclusión laboral para que
puedan también de esta manera las organizaciones comunitarias o territoriales, como se lo señalaba en su minuto el senador Quintero, pudiesen también optar a la vía de financiamiento y de una manera también coherente como ha sido también la ley de donaciones sociales. Para nosotros es sumamente importante quizás poder generar esta coherencia con esta indicación y por lo tanto estaríamos de acuerdo en el fondo de poder buscar este mecanismo para lograr el financiamiento de estas organizaciones de una manera institucional y manteniéndonos fiel también un poco al espíritu de la ley. Muchas gracias. Vamos a saludar a la senadora Van Rieselbergher, la vamos a sumar a los deseos, buenos deseos para este año. Parece que hay un problema con la silla, la está cambiando, eso no se ve en la pantalla. Está justo fuera del tiro de la cámara. Y le sugiero que podamos ir leyendo la indicación, ¿no es cierto?, viéndola dentro del comparado. Aquí aparece, la Pilar lo puso como propuesta la senadora Goitz, pero yo insisto, a mí me gustaría que fuera una propuesta que hagamos nuestra todos los integrantes de la comisión. Pero eso, hagamos la indicación modificada, perfecto. Sí, porque si no tendríamos que pedir un nuevo plazo. Entonces vamos a asumir, y además está dentro del espíritu de la indicación. Perfecto. Presidenta, sí, página 6 del comparado que se les entregó a los integrantes de la comisión. Está la indicación del senador Quintero y abajo está la propuesta de los integrantes de la comisión para agregar en la letra B, que es una de las formas alternativas de cumplimiento de la obligación de contratar personas con discapacidad, agregar un párrafo, una frase, una oración final. Por lo tanto, la letra B quedaría así: efectuar donaciones en dinero a proyectos o programas de asociaciones, corporaciones o fundaciones a las que se refiere el artículo 2 de la Ley 19.885. Asimismo, se podrá efectuar donaciones al Fondo Mixto de Apoyo Social, al cual pueden acceder las organizaciones comunitarias funcionales o territoriales regidas por la Ley número 19.418, conforme lo dispone el artículo 3 de la Ley 19.885. No sé si hay alguna duda. Oh. Senador Letelier. Yo no tengo un problema en apoyar la indicación, quedé con una duda sobre el texto del 157 ter, que es donde está. Nosotros le habíamos agregado en general que para cumplir la obligación legal se requiere que las personas con discapacidad y o asignatarios de la pensión de invalidez contratados presten servicio de manera efectiva por una empresa principal, porque queríamos asegurar eso. Aquí lo único que estamos... Me gustaría que los recursos que se destinen a este fondo mixto tengan que ver con empleo. Ese es mi único punto. Y no lo dice, hace la referencia al artículo 3, pero que yo recuerdo el artículo 3 de la Ley 19.885 no dice relación con temas de empleo ni inserción laboral. Si fuera para capacitarlos, para generarlos, para prepararlos para el mundo del trabajo. Yo tuve exactamente la misma duda cuando la conversamos con Matías, así que les pediría ahí si ustedes puedan clarificarlo, porque justamente está la remisión a la ley de inclusión, entiendo. Pero es súper bueno que quede más consignado para el informe y la historia de la ley. Sí, presidenta, por su intermedio. Sí, por su intermedio para poder responderle al senador también que hizo la observación. Lo que nosotros estamos haciendo aquí es justamente agregar un párrafo a la indicación que se presentó o al proyecto de ley que se está ingresando anteriormente. El mismo proyecto, su mismo articulado con posterioridad, justamente señala los fines a los cuales van a ser objeto estas donaciones. Y ahí justamente se hace la acotación a que es para fines en el fondo de inserción laboral y en el fondo los fines que establece justamente el espíritu de esta ley. Entonces, por eso no es necesario agregarlo, sino que solamente con esto abrimos la opción del fondo y se mantiene dentro de la misma lógica, que sería recibir las donaciones para esos efectos, senador. Si quieres, Roberto, hace uso de la palabra y lo explica, lo complementa. Le ganaste a Pancho del Río, yo pensé que Pancho iba a levantar la mano. Roberto.
Presidenta, por su intermedio. Lo que ocurre es que la letra B en este mismo artículo tiene a continuación la letra B tiene a continuación una regulación y en el que sigue en el mismo artículo y de hecho tiene un inciso, un segundo inciso que viene después y un tercero que habla de las donaciones establecidas en la letra B de este artículo deberán sujetarse a lo dispuesto en la ley 19.885, que es la ley con fines sociales, en lo que resulta aplicable y con las excepciones que se señalan a continuación. Y el número 2 de esta regulación establece que las donaciones deberán dirigirse a proyectos, programas de asociaciones, corporaciones o fundaciones cuyo objeto social incluya la capacitación, rehabilitación, promoción y fomento para la creación de empleos, contratación o inserción laboral de personas con discapacidad. Y perdón, ahí para agregar nomás, el texto aprobado en general por la comisión y por la sala después sustituyó este número 2 y dice: las donaciones deberán dirigirse a proyectos o programas de asociaciones, corporaciones o fundaciones, y ahí se quiere agregar otra frase, cuyo objeto social considere la inclusión laboral, que eso es nuevo, intermediación laboral, capacitación, rehabilitación, promoción y fomento, etcétera. O sea, ahí está comprendido el tema de la inclusión laboral. O sea, y después se entregó un reglamento que va a regular específicamente el cumplimiento de estos requisitos. Senador Letelier. Mire, presidente, no quiero ser obstáculo, soy partidario que lo despachemos hoy. Yo solamente quiero señalar que el texto tiene un vacío. No es suficiente que la institución tenga dentro de su objetivo que incluya estos nobles propósitos, puede incluir otros propósitos. Es decir, aquí no está garantizado que los fondos vayan al fin que estamos planteando. Con exclusividad. Así es, y por tanto, porque puedo tener una fundación que además de todas estas cosas y propósitos nobles tenga también otros propósitos. Entonces, las donaciones pueden terminar en los otros propósitos que no tengan que ver con este. Por ello pensaba que la indicación inicial, Presidenta, se podría quizás precisar. Si no lo hacemos, dejemos la historia de la ley, que se entiende que los recursos deberán siempre ir a estos fines. Entonces, que la organización incluya esto dentro de sus objetivos sociales no creo que es suficiente. No, reitero, no voy a ser obstáculo para aprobarlo, pero eche la ley, eche la trampa, aquí está la trampa, y eso es lo que me gustaría evitar. A mí lo que me gustaría, para que no quede duda para todos, lo hizo ya la Pilar, pero quizás sería bueno leer cómo queda el texto. O sea, como volver en el lado, porque lo que señala el número 2 no es solamente, o sea, nosotros agregamos que tengan que tener dentro de su objeto el tema de inclusión laboral. Eso es parte de lo que nos señaló la Pilar, ¿no es cierto? Pero lo que ya contempla la ley es que tienen que ser para proyectos de capacitación, que es el número 2, que es lo que nos señaló Roberto. Las donaciones deberán dirigirse a proyectos o programas de asociaciones, corporaciones, fundaciones cuyo objeto social incluya la capacitación, rehabilitación, promoción y fomento para la creación de empleos, contratación e inserción laboral de las personas con discapacidad. ¿Sí? Sí. Ya. No, pero yo no tendría ningún problema porque comparto, y de hecho Matías puede dar fue mi primera pregunta en el fondo, porque lo que queremos, lo que queremos es que sea acotado, que esta no sea una puerta para usar estos recursos para fines que son muy loables y muy legítimos de muchas organizaciones territoriales, funcionales. Para eso hay otro financiamiento, entonces que pudiéramos dejar, habría que ver cuál es la frase, el lugar más adecuado, y eso quizás lo podrían trabajar nuestros asesores con la Pilar, no sé, para especificar que sean proyectos dirigidos a, usemos la misma nomenclatura, proyectos dirigidos a rehabilitación, promoción, fomento de la creación de empleos, contratación e inserción laboral de personas con discapacidad. Presidente, ¿la forma de hacerlo?
Es decir, las donaciones deberán dirigirse a instituciones cuyo objeto incluya la capacitación. No, debería ser, las donaciones deberán dirigirse a proyectos de asociaciones, corporaciones y fundaciones cuyo objeto sea la capacitación y solo para estos fines. No sé cómo agregar lo que no basta ser incluir esto dentro de sus función social, objeto social, sino que tiene que ser solo para financiar actividades relacionadas a estos. Claro, pero no es complejo ponerlo aquí en cuál es su fin, porque entonces la agrupación de amigos de los ciegos, que la que origina esto, tiene otros fines también. O sea, no es una institución creada para la capacitación o la intermediación laboral. Para estos sí. fines de fomento, Entonces, creación de empleo, contratación. En el contenido del proyecto, en lo que se financia. Eso es lo que queremos especificar. ¿No es cierto? Porque si no, en el fondo estamos pidiéndoles que constituyan una fundación, es como el equivalente a lo que discutíamos. Si el tema es dónde dejamos que estos recursos solo podrán ser utilizados para proyectos de esto. Quizás más la referencia al objeto social, quizás sobra. Lo que nos importa, porque pueden haber objetos amplios, etcétera, que es imposible abordar en un... Entonces, si simplemente sacamos el tema de la referencia al objeto y decimos las donaciones deberán dirigirse a proyectos o programas de asociaciones, corporaciones, fundaciones, cuyo más bien destinados para la capacitación, realización, promoción y fomento de la creación de empleo. Está bien. El objeto puede ser amplio, puede ser, pero el objetivo de esta donación es completamente específico. Claro, pero lo que yo agregaría es que los recursos solo podrán destinarse a proyectos dirigidos a la capacitación, fomento de la contratación e inserción laboral de las personas con discapacidad. Un texto en esa línea. ¿Les parece? Lo acordamos a referéndum, yo me encargo de trabajarlo. Puede ser el reglamento. El presidente, la columna del medio, Ya. en la página 7, donde dice que el reglamento a que se hace referencia al inciso final del artículo 157 bis determinará los lineamientos para establecer las características de los proyectos y programas que deberán presentar dichas asociaciones, corporaciones o fundaciones, los cuales deberán estar dirigidos al propósito de este proyecto de ley, los cuales dejo a la Secretaría la redacción, pero creo que ahí es el lugar más fácil para ponerlo. Programas que deberán presentar instituciones, corporaciones o fundaciones. No, ahí me parece bien. Yo me enredaría con el objeto. Los proyectos tienen que ser destinados a esto. Si usted es el nombre es agrupación de ciegos de Puerto Montt o de discapacidad no sé qué sé yo, está bien, pero... Sí, el tema es que al modificar el 2, nosotros estamos modificando la ley de inclusión, no estamos modificando el fondo mixto. Entonces estamos haciendo un cambio que es mayor en la ley y en el mecanismo de cumplimiento alternativo. Por eso yo prefiero no tocar eso, sino hay que hacerlo acotado en el reglamento. A mí me parece que esa solución funciona mejor. Aquí, al final, buscar una frase que garantice en el fondo actividades. Ahí yo confío más en la Pilar, que lo pueda buscar con calma. ¿Acepta el desafío la Pilar? pero sí. No, a mí me parece que es sano dejarlo explicitado, así que le agradezco, senador Letelier, el planteamiento. Pero antes de eso habría que aprobar también la propuesta que modifica la indicación del senador Quintero, que luego de las donaciones deberán dirigirse a proyectos o programas de asociaciones, corporaciones o fundaciones, sería fundaciones y o organizaciones comunitarias, funcionales o territoriales regidas por la ley número 19.418, para que quede en concordancia con lo anterior, aquí. Y luego habría que ver el tema aquí, si especificamos lo del reglamento. Al incluirlo ahí, ¿sí? ¿Queda asociado a la vía del fondo mixto para eso? Sí. No. Claro, es que la Pilar lo que está viendo es cómo queda
dentro del texto Claro. aprobado con la indicación que estamos planteando. Claro, porque ya se aprobó, ¿cierto?, lo del fondo mixto, dice. Se podrán efectuar donaciones, todo esto está vinculado, porque todo esto está dentro de la letra B. Se podrán efectuar donaciones al Fondo Mixto de Apoyo Social, al cual pueden acceder las organizaciones comunitarias funcionales o territoriales regidas por la Ley 19.418, conforme lo dispone el artículo 3º de la Ley 19.885. Ya, Eso eso estaría aprobado. está aprobado y es una indicación modificada de la que ya había planteado el senador Quintero. Correcto. ¿El reglamento se refiere a esa norma? Espérese. Después viene esta especificación, ¿cierto?, de las donaciones, que dice que no darán derecho a los créditos y beneficios tributarios, y después dice las donaciones deberán dirigirse, que es lo que se aprobó en general ya, a proyectos o programas de asociaciones, corporaciones, y aquí es donde entiendo yo, debiera insertarse también a las organizaciones comunitarias funcionales. Ya, mi pregunta es, ¿por qué tenemos que incorporarlo ahí si ya lo incorporamos por la vía del fondo mixto, que es la indicación que ya aprobamos? No es necesario, ¿no? Yo creo que debemos entender la flexibilidad. O sea, yo entiendo que lo que definimos es la vía del fondo mixto. Las donaciones deberán dirigirse al fondo mixto, pero se puede, si tú no mencionas, Porque ya está la acá. página 7 en la columna del medio, ¿cierto, señora Pilar? Sí, pero lo que pasa es que en la página 6, uno de los cumplimientos alternativos es efectuar donaciones en dinero a proyectos o programas de asociaciones, corporaciones o fundaciones a las que se refiere el artículo 2 de la Ley 19.885, y ahí le estamos agregando, asimismo, se podrá efectuar donaciones al Fondo Mixto de Apoyo Social, al cual pueden acceder las organizaciones comunitarias funcionales o territoriales, ¿cierto? Exacto. Y luego, en la misma letra B, viene esta exigencia que ¿a dónde se deben dirigir estas donaciones? Que es lo que está en la página 7, entonces habría que incluirlo porque estas donaciones, ¿a quién se van a dirigir? A los programas de estas asociaciones, corporaciones, fundaciones y o organizaciones comunitarias funcionales o territoriales regidas por la ley. Ya. Yo Claro, y que sigo ahí- teniendo la duda Sí, de si al dejarlo nosotros en ese número 2 abierto, lo abrimos más allá del fondo mixto. ya, correcto. Porque el otro está en la letra B del número 1, ¿no es cierto? O No. sea, tenés A. No, es que lo que pasa es que Las el empresas. 157 TER dice, las empresas que por razones fundadas no puedan cumplir, ¿cierto?, con la obligación esta de contratar, deberán darle cumplimiento, dice, en forma alternativa, ejecutando alguna de las siguientes medidas. 1, celebrar contrato de prestación de servicios con empresas que tengan contratadas personas con discapacidad. Y en la letra B, que es muy larga, establece, claro, la posibilidad de efectuar donaciones en dinero a proyectos de todas estas asociaciones, corporaciones, y ahora Ahí también... incorporamos el fondo mixto. Y aquí se agrega, claro, donaciones al fondo mixto. Y luego, donde se especifica, ¿cierto?, cómo deben cumplirse las donaciones en el fondo. Primero dice, bueno, no tienen derecho a esto, y después dice, ¿a qué se deben dirigir? Dice, como que especifica. Y lo que se aprobó en general dice, deberán dirigirse a proyectos o programas de asociaciones, corporaciones, cuyo objeto social considere la inclusión laboral, la intermediación laboral, etcétera. Solo para facilitar, ¿cierto? Sí, senadora Entiendo Letelier. que lo que planteó la presidenta es que en la letra B, criterio general, regla general, es que el dinero va a proyectos o programas de asociaciones, corporaciones o fundaciones. Punto. Se agrega como cuarto destinatario el fondo mixto. De ese fondo mixto pueden ser 4, pueden ser corporaciones, asociaciones, fundaciones o organizaciones funcionales. Es decir, todas las platas donadas, no a todas tiene acceso a las organizaciones comunitarias. Y por tanto es más restrictivo. Entiendo que en ese sentido ese es el sentido del texto. Mi duda es, cuando uno va a la página 7, que dice las donaciones establecidas en la letra B, que incluye las corporaciones, fundaciones y asociaciones, más el fondo mixto,
si no se debe explicitar el número 2 algo adicional. Esa es nuestra discusión. Yo creo que tiene que decirse algo adicional, porque si no lo dice, las plata del fondo mixto nunca se van a poder usar. Es mi única inquietud. Fondo mixto. ¿Está el equipo de desarrollo social? ¿Puede hacerse cargo de la consulta? Sí, a ver, senadora, yo entiendo lo que está planteando justamente también Pilar, es que se modifique con posterioridad justamente el número, es bien confuso, pero es del 157 TER, es el que tiene la letra número 2, que ahora pasaría a ser 3, da lo mismo, la forma como lo estamos viendo, pero efectivamente ahí sí se deberían incluir las organizaciones territoriales y comunitarias. De hecho, una de las opciones que estamos como segunda alternativa también planteando, que ahí se incorpore, y de hecho tiene que ser 2 veces, tiene que ser donde se habla de corporaciones, fundaciones, y ahí debería aumentarse las organizaciones territoriales, y al final incluso de ese párrafo también se debería agregar esa frase, porque de esa manera al fondo mixto pueden ser sujetos para acceder a organizaciones funcionales o territoriales. O sea, yo en este sentido, Presidenta, creo que lo que está planteando el senador Letelier es correcto. O sea, debiese ahí justamente estar esa modificación. Y no se estaría, en el fondo, ampliando esta donación, y quizás donde se genera la confusión es que la indicación que presentó el senador Quintero era para modificar el artículo 2, por eso hay tanta confusión, pero de la ley 19.885, que hace a las organizaciones territoriales asignatarias directas, que no es el caso en el fondo de esta modificación. Esto lo que está haciendo es abrir la oportunidad para que quienes están en el fondo mixto puedan acceder, y en ese caso son las organizaciones comunitarias o territoriales. No sé si se entendió bien la explicación. La Pilar no entendió. Y lo que nos importa es que la Pilar entienda. Que tiene que hacer el informe. Uno dice relaciona las plata que pueden ingresar. Está muy bien, puede tener estos 4 destinos. El 4 destino es el fondo mixto. El uso tiene que mencionar a los 4 tipos de instituciones. Hay que incluir a las organizaciones comunitarias. Vía fondo mixto, que se entiende que para que puedan usar el fondo mixto, estas organizaciones tienen que incluirse. Comunitarias. Y el reglamento tiene que contemplarlo también para fines de esta ley, solamente. De la ley, el uso de los recursos. Dejamos mandatados en esos términos a la Pilar, ¿les parece? Porque parece que estamos todavía como partiendo el año. Presidenta, nos ponemos en posición de Pilar si quiere para poder también apoyar ese trabajo. Eso, pero en contenido estamos de acuerdo. Si lo que nos importa, y yo prefiero dejar la posibilidad de la revisión por parte de la Secretaría para no tener que incurrir en alguna cosa que haya que abrir. Y lo despachamos así al referéndum del equipo de la Secretaría, que es maravilloso acá. Entonces, lo aprobamos por unanimidad y queda como indicación refundida para evitar otro tipo de tramitación. Falta una propuesta aquí, es al artículo 7º, aprobado en general, que modifica la ley 19.885 en el artículo 4º, que es referido a cómo se administra el fondo por el Consejo. Y aquí se especificó que respecto del ejercicio de sus funciones señaladas en los numerales 2 y 3 del inciso 5º, esto es, cuando se tratara de aprobar los criterios y requisitos para la postulación de proyectos o programas a ser financiados por las donaciones por parte de las instituciones incorporadas al registro, y calificar los proyectos o programas a los cuales podrán aplicarse los recursos establecidos en este título, calificar su interés social, etcétera. Ahí se estableció que cuando se trate de organizaciones o proyectos presentados en cumplimiento del artículo 157 ter, letra B, que es lo que hemos estado viendo, este Consejo se integrará para este solo efecto por el Ministro de Desarrollo Social y Familia, etcétera, y se agregó a los representantes de las organizaciones de trabajadores del Consejo Consultivo de la Discapacidad. En la propuesta se quiere sustituir eso de especificar los numerales 2 y 3, sino que la expresión el inciso 5º, o sea, cuando se trate del ejercicio de las funciones, todas las que se indican en el inciso 5º, y que va a participar, además de todos los que se indican, un representante de las
de los trabajadores del Consejo Consultivo de la Discapacidad, se incluyan todas las funciones que establece para el Consejo. Inciso quinto, dice. No especificarlo en los números 2 y 3 como se había aprobado en general. Ya. Eso fue una propuesta, aprovechando que estábamos revisando que nos hizo el Ministerio, y además fortalece el cambio que ya hicimos. Entonces, aprobamos. Y con esto daríamos por despachado el proyecto. Muchas gracias a todos los que han participado en la tramitación. ¿Sí? Cuénteme, senador. Es para ver si puede ser fuera de la sesión, pero que los miembros de la comisión nos podamos quedar un momento para discutir otros temas. Entonces levantamos la sesión y pediría que podamos cortar la transmisión.